Corresponde, vamos a empezar hablando cronológicamente y entonces le toca el turno a la Renault Fuego, que fue la que nació primero. La Renault Fuego nació en Francia en 1980, a partir de 1981 se empezó a vender aquí en la Argentina, los primeros modelos eran completamente franceses, eran importados, y recién en 1982 empezaron a ofrecer los modelos fabricados aquí en la Argentina en Santa Isabel. Como todos ustedes saben, en la Argentina pasan cosas muy extrañas, incluso en la industria del automóvil, en donde un auto 4 puertas como el Falcon competía con la Coupé Chevy o un Citroën 12B competía con un Fiat 600. Lo mismo pasó en este caso. Una Coupé, como era realmente nacida como Coupé, como la Fuego, competía con un auto que, si bien era Coupé, estaba derivado de un auto que era un sedán. Y esa es una de las primeras diferencias que notamos. Los autos entre sí tienen bastantes más diferencias y la vamos a ir viendo de a poquito. En cuanto a la Renault Fuego, como dije recientemente, era un auto que había nacido como coupé, es una coupé pura, que utilizaba una mecánica, por ejemplo, del Renault 18, que era un sedán, pero era lo único que utilizaba. El auto era un auto netamente de corte deportivo, que atacaba un nicho que, por ejemplo, en Europa ya tenía competidores de unos años antes, como por ejemplo el Alfa GTB, el Porsche 924 o incluso también el Audi GT, por citar alguno con tracción delantera. Nosotros nos vamos a centrar en el desarrollo de la Coupé Fuego en la Argentina, porque era justamente en este país, en nuestro país, donde competía directamente con la Coupé Sierra XR4. En Europa estos dos autos, si bien existieron, tenían motorizaciones distintas y jamás se confrontaron, eran autos de nichos distintos, uno era más grande que el otro, con más equipamiento, con más potencia, jamás compartieron nada en común. En cambio, aquí en la Argentina no solamente comercialmente se disputaron la supremacía, sino también, como todos saben, deportivamente con el TC2000. Mecánicamente eran también dos autos bastante distintos. La Fuego tenía un motor de 2 litros con árbol de levas a la cabeza. El motor estaba montado en forma longitudinal adelante, tenía tracción delantera, caja de 5 velocidades y a partir de 1987, con el motor 2,2, empezó a tener frenos a disco ventilado en las 4 ruedas. Cuando la Fuego fue presentada en nuestro país no tenía rivales directos, salvo algún que otro auto importado como el Porsche 924 o Alfetta GTB, que también se vendían en nuestro país, pero eran autos que estaban muchísimo más caros, obviamente por los costos de las importaciones. Por lo cual este auto, hasta que apareció la Sierra en 1984, lapso de 3 años desde que se presentó aquí en la Argentina, se encargó de copar todo el mercado en cuanto a automóviles deportivos. El Ford Sierra fue presentado en Europa en 1982, más precisamente en Alemania, que fue donde se desarrolló y donde se fabricó el auto. El primer país, luego de Alemania, en fabricar el Ford Sierra fue aquí en la Argentina. Recordemos que también se fabricó en Venezuela, pero aquí a la Argentina llegó un par de años más tarde, en 1984. Inicialmente, cuando se presentó el auto, se presentaron las versiones L y Gia
del sedán 4 puertas o 5 puertas, y este fue presentado un par de meses más tarde, que era la versión deportiva. Como recién les dije también, entre el 81 y el 84, hasta que apareció la Sierra, la Fuego no tuvo rivales. Ford sí tenía el Taunus, auto que iba a ser reemplazado por el Sierra, y obviamente también tenía su versión deportiva, que era la Coupé Taunus, reemplazada obviamente por esta versión deportiva del Sierra, el XR4, pero no tenía nada que ver con la Coupé Fuego, no le hacía ni siquiera sombra, ni estéticamente, ni mecánicamente, ni en cuanto a confort, ni a tecnología. Este auto sí vino para competir directamente con la Fuego, era un auto que estaba a la misma altura en cuanto a estilo, en cuanto a tecnología, a comodidades, a prestaciones y demás. Cuando el Sierra se lanzó en Europa era un auto bastante más grande, más equipado y más lujoso que el Renault Fuego, y obviamente, como dije anteriormente, no competían directamente, eran autos totalmente distintos, de nichos completamente distintos. Y además tenemos que tener en cuenta que si este auto iba a competir en Europa con algún auto de la marca Renault, lo iba a hacer con el Renault Alpine, porque este auto en Europa se ofrecía con motores, como dije recién, mucho más potente. Venía incluso con un V6 de 2 litros 800 derivado del Granada de 150 caballos, y el tope de gama era un motor Cosworth, o desarrollado por Cosworth, de 2 litros con turbo que erogaba más de 200 caballos. En la Argentina, la Coupé Sierra XR4 se presentó con un motor de 2.300 centímetros cúbicos, también delantero de posición longitudinal, con tracción trasera. Aquí hay una gran diferencia entre ambos autos, pero igualmente eran competidores, y eso va en el gusto de cada quien de manejar un auto, o tener preferencia de manejar un auto con tracción delantera o con tracción trasera. Sin embargo, como dije, el auto había sido desarrollado para soportar potencias mucho más importantes que los pocos 120 caballos que le daba el viejo motor del Ford Taunus, que había sido preparado y modificado para llegar a la potencia máxima que se le pudo sacar en ese momento. La parte de estampado de la carrocería de ambos autos, desde 1981 o 1982 en la Coupé Fuego y desde 1984 hasta el 91 que se fabricaron ambos autos, casi se mantuvo sin modificaciones. Dentro de los dos autos, el que más modificaciones tuvo fue la Coupé Fuego, que cambió el aspecto exterior grandemente, aunque no cambió la estampa. Hecho por el cual lo que hicimos, como este comparativo se desarrolló solamente aquí en la Argentina, elegimos este modelo de Coupé Fuego, que es la GTA, que fue desarrollada exclusivamente para nuestro país y que jamás se vendió en Europa. Así que esto es un comparativo bastante autóctono. Bueno, seguramente los que vieron el año pasado la historia de la Coupé Fuego sabrán diferenciarla bien entre una GTX y una GTA, y para los que no la vieron, lo vamos a hacer bastante rápido, mostrando las pequeñas modificaciones que sufrió exteriormente al auto, pero que realmente le cambiaban bastante el aspecto. Principalmente los paragolpes, que empezaban a ser de color carrocería, se modificaban levemente sus formas, pero la diferencia mayor estaba en la moldura canaleteada que tenía originalmente la Fuego, de color negro mate, que ahora pasaba a estar prácticamente disimulada en la carrocería, y además era body color. Mientras que la Sierra prácticamente se mantuvo intacta en todos sus años de vida, lo único que cambió fue el agregado de esta pequeña parrilla para ingresar más aire al vano motor, pero el auto estéticamente e interiormente se mantuvo casi inalterable durante toda su vida. Amigos, no se vayan, que tenemos mucho más escala clásica para todos ustedes.